Cuba Información. Cambió la vida cantando, cambió la vida revolucionando. Estas apreciaciones, digamos, las hemos denominado respecto al fuero como aquellos mecanismos de impunidad que seguimos creyendo se siguen consolidando al interior del gobierno colombiano, al interior de las estructuras legislativas. Estas, como otras medidas, lo que es la ampliación del fuero penal militar, nosotros la hemos leído y hemos hecho la lectura de que básicamente va encaminada a poner digamos, hacer una antesala de lo que van a ser los próximos esfuerzos por la verdad, por conocer qué es lo que ha pasado dentro del conflicto. Y básicamente ha sido ligada a un ejercicio político de los sectores de la ultraderecha colombiana que hoy tienen, digamos, el poder y que han insistido a través del Ministerio de Defensa con ala importante del sector militar colombiano de meter de alguna u otra medida y de desgastar a la Corte en estos insistentes caminos por concretar la ampliación, digamos, de las capacidades o de las formas en las que las Fuerzas Armadas y la fuerza pública puede actuar dentro del país. Esta lectura para nosotros sigue, digamos, sumándose a las voces de las víctimas. Creemos que además de representar un escenario de amplia estela de impunidad, también va a tener la posibilidad de evadir los responsables directos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, al derecho internacional humanitario. Nosotros hemos también evaluado, por ejemplo, que el Estado colombiano, digamos, el gobierno o quienes han impulsado las bancadas del Centro Democrático, antiguo también partido de la U, que han venido de manera reiterativa presentando estas iniciativas, que contrarían, digamos, recomendaciones de las Naciones Unidas. En el caso concreto, por ejemplo, 12 que han sido reiterativas en decir que estos elementos no contribuyen al escenario que se está pensando el país para la paz y para pensar en resarcir los derechos de las víctimas. No solamente el fuero penal militar constituye uno de esos elementos a los que, digamos, se pretende avanzar. Hay siete que están allí y cada uno implica las formas diferentes en las que las fuerzas militares van a poder, digamos, actuar, violentando de hecho y tratando de manera acomodada de flexibilizar las normas del DIH, contrariando muchas veces además estas posiciones que son muy claras en cuanto a la defensa de la población civil, sus bienes y su forma, digamos, de actuar. Para nosotros siguen siendo iniciativas enteramente inconstitucionales, en contravía de mandatos internacionales en materia de derechos humanos. También creemos que busca extender y busca ampliar la competencia de la justicia penal, que ya ha dejado bastante estela de sinsabores en lo que respecta a los casos, por ejemplo, de los falsos positivos. Una de las propuestas que se plantea dentro de estas apuestas que tiene estas alas que tienen trabajo dentro del Congreso y estos sectores militaristas y el Ministerio de Defensa, permite, por ejemplo, cosas como que los jueces que se encargarían de trabajar el tema de graves violaciones a los derechos humanos, en donde ya con esta ampliación de la capacidad de las fuerzas para actuar, tendrán que ser reeducados especialmente o, digamos, tener la capacidad de tener una visión para poder tratar a estas personas que se les enjuicie. Es decir, jueces dentro de la propia justicia penal militar que tengan la capacidad de mirar de manera distintiva y con estos criterios bajo el sofisma de la protección del Estado, digamos, sean así, tengan la posibilidad de analizar con ese foco sesgado estas graves violaciones. Hay cosas que para las víctimas, en un escenario como el colombiano, donde hay tantas y hay miles y millones, hay miles, el tema de errores militares, el tema de muertes ocurridas bajo la convicción de que el sujeto pasivo era blanco legítimo, el tema de error de objetivos militares, todas esas, digamos, connotaciones para las víctimas representan una ofrenda muy importante, y ha sido una de las preocupaciones que también han hecho, en la que se ha hecho énfasis. Son características que ponen a la población civil bastante golpeada ya, otra vez en el foco del actuar de unas fuerzas que todavía siguen con la idea del enemigo interno como una característica principal de su identidad.
Eso, por ejemplo, representa para nosotros un motivo alarmante, de los que las víctimas también, bajo los análisis que se ha podido hacer en talleres, en la preocupación que ha generado estas iniciativas, seguimos diciendo que atenta contra elementos en los que se pretende avanzar, y es la reivindicación de la población civil, en la exclusión como parte del conflicto cuando no tiene postura sobre esto. En ese caso, por ejemplo, también, el tema de las otras iniciativas que creemos que siguen siendo también igual de alarmantes, que van en esa misma vía, tratando de contrariar y de darle una laxitud al derecho internacional humanitario y de reacomodarlo a los intereses de estos sectores guerreristas, que tienen bastantes implicaciones en cuanto a lo que va a ser el tema de la verdad. Y son negativas para prepararse a poder otorgar esas ideas de verdad que nosotros creemos importantes para un escenario de reconciliación y de reconfiguración del país, en donde creemos que es necesario que haya una claridad de quiénes han actuado, cómo han actuado y cuáles son las formas en las que las víctimas van a poder tener acceso a conocer de dónde salieron las órdenes. Creemos que es una estrategia sagaz, en donde intentan bloquear esas iniciativas de conocer cómo o qué ha pasado en los últimos 50 o más de 50 años que lleva el conflicto ahí. Tenemos, por ejemplo, el proyecto de acto legislativo 167, es otra iniciativa alarmante. Está el proyecto de ley 085 y hay uno, bueno, aquí son 7 que tenemos, no los voy a profundizar todos para no extenderme mucho, pero hay uno también que inquieta mucho, que es un proyecto de justicia transicional para miembros de la fuerza pública. Es decir, sagazmente previendo cómo se está elaborando en el escenario del acuerdo un tema de comisión de la verdad, ellos empiezan a trabajar un tema para su propia idea de lo que va a ser la justicia, el tema de la justicia transicional, cómo deberán ser juzgados de manera especial las Fuerzas Armadas y la fuerza pública, en razón de su capacidad de haber abanderado la lucha patria por mantener, digamos, preservado el orden dentro del país. Su propia idea de justicia, y definitivamente creemos que es con la idea de hacerle zancadilla a las responsabilidades que tienen dentro de varias violaciones y de varios casos. Un elemento también que, bueno, esto básicamente lo voy a enlazar y para ir cerrando un poco como las iniciativas de estas que las preocupaciones que ha generado esta situación en los sectores de víctimas y en quienes trabajamos el tema de derechos humanos, cerrar diciendo que, por ejemplo, para nosotros todas estas ideas o todas estas cuestiones que se han tratado de forzar a través de reformas legislativas y constitucionales siguen siendo un impedimento para que, por ejemplo, se avance en el tema de cómo se va a construir o cómo se va a reconstruir el tejido, o cómo se va a conocer qué ha pasado durante este tiempo en el conflicto. Creemos que siguen siendo estrategias a las que hay que rodear bancadas como, por ejemplo, la del Polo Democrático Alternativo, con otros congresistas que también han estado allí, han iniciado una ofensiva directa contra este tipo de reformas, han tratado de bloquear estas iniciativas de impunidad, han tratado de ser una voz de aquellas víctimas y defensores que creemos que el país lo que necesita ahorita es un escenario distinto, una verdad que sea colectiva, una verdad donde las responsabilidades se asuman de manera general, sabiendo qué pasó y sin hacerle, digamos, el quite, el aparato, las fuerzas militares o los responsables a estas implicaciones que han tenido de manera directa en las violaciones de los derechos de muchos civiles y de gente en el país. Así yo creería que para nosotros el tema de la comisión básicamente recoge la esperanza y la posibilidad de conocer también qué y cuándo y cómo y quiénes se beneficiaron del conflicto. Poder asumir el tema de la reconciliación, y aparte ha sido una de las voces más reiterativas de la verdad. Muchas de las personas dicen que si las víctimas quieren o no quieren cárcel, básicamente la voz de las víctimas, lo que han sido reiterativos es que la verdad para ellos es una forma también de sanar, de reconfigurar, de apostarle a un país diferente, a una nueva historia en donde se pueda tener las garantías de que eso que ocurrió bajo esas responsabilidades no volverá a ocurrir.
Y bueno, yo creería que entonces la Comisión de la Verdad es una propuesta que va directamente ligada o relacionada de una manera muy positiva a lo que va a ser el tema de víctimas. Hay mucha expectativa respecto a conocer esos elementos. Seguirá siendo una tarea de parte de los defensores abanderar, conocer también la posición de las víctimas respecto a lo que se les cuenta, a lo que se pueda conocer, y también directamente a perseguir aquellas responsabilidades que podamos identificar en el marco de esa comisión y de ese trabajo. Muchas gracias.